En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo gestionar nuestro tiempo a través del calendario con la técnica de time blocking. El time blocking, como su nombre indica, es una técnica con la que bloqueamos tiempo en nuestro calendario para dedicarlo a unas tareas específicas. Es importante recalcar que no gestionamos las tareas, gestionamos nuestro tiempo para que sea lo más efectivo posible en base también a nuestro nivel de energía en cada momento. Hay otra técnica similar que le llaman time boxing, aunque para mí time boxing y time blocking sería lo mismo, que consiste en asignar tiempo a tareas específicas. Para mí eso no sería time blocking ni time boxing, ya que sería una locura gestionar en el calendario todas nuestras tareas asignándoles un tiempo que vamos a emplear, etc. En este caso se trata de hacer bloques más o menos amplios en nuestro calendario que además se repitan en el tiempo para que sean fáciles de gestionar y que dediquemos a tareas, a clientes, a tipos de trabajo concreto, etcétera. Al agrupar las tareas conseguimos, por un lado, no tener que cambiar de contexto, con lo cual somos más productivos. Por otro lado, no dejarnos cosas en el tintero, no estar siempre, por ejemplo, trabajando para clientes y no estar haciendo nuestra propia facturación o nuestras propias tareas internas. Además, esta técnica es totalmente compatible tanto con la vida personal como con la vida profesional. Además de tareas o actividades relacionadas con el trabajo, podemos colocar nuestro bloque para comer, nuestro bloque para descansar, nuestro bloque para hacer ejercicio si queremos, por ejemplo, todos los días. Y por último, el time blocking no es un sistema de seguimiento de tiempo, porque refleja nuestras intenciones, no nuestro resultado. Bien es cierto que al acabar el día o cuando nosotros tengamos un descansito, podríamos ajustar el bloque de tiempo, pero sería una locura. Es mucho más eficiente tener una herramienta de control de tiempo de las que ya hablaré en el futuro y que nos dará informes mucho más precisos. Entonces, yo creo que el time blocking no es una buena herramienta o sistema para medir el tiempo que empleamos en nuestro trabajo. Bien, ahora que sabemos lo que es el time blocking, ¿cómo lo agrupamos? ¿Qué criterios tomamos para hacer nuestros bloques de tiempo y poner ahí nuestras tareas o nuestras actividades? Pues bien, uno de ellos es por tipo de tarea. Uno muy habitual es contestar emails. A mí este tipo de agrupaciones no me gustan porque a veces contestar un email requiere un trabajo previo que está dentro de otro proyecto, ¿no? Para un cliente, para una web o para una cosa personal que requiere pues una investigación, un trabajo previo, una inversión de tiempo que además nos descoloca un poco el bloque porque no es lo mismo contestar un email de 1 minuto que un email de 20 minutos en el que tienes que, como digo, consultar datos o alguna otra información. Pero si te resulta útil organizarlos de esta manera, no hay ningún problema. Otra forma de distribuirlo sería separando trabajo propio de trabajo de clientes o proyectos que tengamos en marcha. Por ejemplo, por las mañanas podríamos poner quizás que estamos en teoría más concentrados el trabajo de nuestros clientes y así no nos despistamos y siempre avanzamos en el trabajo de nuestros clientes. Y por las tardes podríamos colocar tareas internas, pues por ejemplo como la facturación o cualquier otra que no requiera de mucha concentración. Esto tan solo es un ejemplo y lo importante es que distribuyáis vuestros bloques en base a unos criterios lógicos para vosotros, donde, por ejemplo, la energía que tenemos a la mañana esté aplicada en tareas de mayor intensidad o que requieran mayor concentración. De hecho, otra de las ventajas, si tienes tu propia empresa o trabajas como freelance, es el que no se te quede ningún tipo de tarea en el tintero, como decía al principio. Por ejemplo, tareas de marketing, que siempre estamos ahí con las tareas de nuestros clientes y no llegamos a hacer nunca las tareas que nos consiguen más clientes. Y también son muy importantes, pues si nos ponemos, por ejemplo, un par de horas cada día, este tipo de tareas no se nos olvidarán. Para mí este es el sistema más lógico, pero también hay otro que es por tipo de herramienta. Por ejemplo, si siempre tenemos que hacer diseños en Photoshop, hacerlos todos a la vez. O si siempre tenemos que hacer Excels para distintos clientes, siempre que tengamos abierto el Excel, hacer todos a la vez. A mí esto me parece que no es un criterio muy importante porque yo lo que tengo en la cabeza son las implicaciones que tiene el proyecto o las peculiaridades del cliente. Me da igual si estoy en una herramienta u otra. Incluso hoy en día cualquier ordenador puede tener varias herramientas abiertas a la vez. Pero bueno, es otra forma que si os es útil también puede ser válida. Y hablaba hace un momento de distribuir los días, siempre iguales, pero no tiene por qué ser así. Podemos hacer una distribución semanal en la que no todos los días son iguales, no son idénticos. Por ejemplo, podemos dedicar los lunes, que suelen ser días de menos energía porque venimos del fin de semana y nos da un poco de bajón, en cosas más ligeritas, más de trabajo interno, por ejemplo. O imaginaros que hacéis una tarde a la semana facturación, por ejemplo, y las juntáis todas las facturas en esas horas de la tarde para que no tengan que ser tareas que os van quitando tiempo durante la semana. Esto ya, de nuevo, al criterio vuestro y lo importante es recopilar
todas esas tareas que tenemos que hacer y meterlas en algún punto de nuestro día, de nuestra semana o incluso de nuestro mes, si se diera el caso. Una vez que tengamos distribuidos nuestros bloques en el día o en la semana, no nos tenemos que olvidar tampoco, o sería recomendable, meter bloques de descanso. Ya sea pequeños bloques de, por ejemplo, 15 minutos entre bloques grandes, supongamos que tenemos un bloque de 1 hora y media, luego otro bloque de 1 hora y media, pues podríamos tener un pequeño descanso en el que nuestra mente se libera, también tenemos un pequeño margen por si una última tarea se nos ha alargado un poquito y así tener un poco más de flexibilidad, porque cuando tenemos los bloques pegados nos crea un poquito de estrés. La otra opción que es parecida es tener los bloques más seguidos, pero quizás a media mañana hacer un bloque de descanso más largo, por ejemplo, de media hora. Nos damos un pequeño paseo si nos lo podemos permitir o almorzamos algo, por ejemplo, comemos un poquito y recargamos pilas. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que podemos ir reajustando los bloques. Es decir, si una semana, por ejemplo, hemos dedicado mucho tiempo, se nos han alargado, por ejemplo, los bloques de la mañana, que a veces es algo que me pasa, lo que podemos hacer es a la semana siguiente reducir el tamaño de los bloques, pues del trabajo de clientes, por ejemplo, si le tenemos puesto 3 horas, reducirlo a 2 o a 2 y media y dedicarle más tiempo a lo que se nos ha quedado un poquito sin hacer. Lo bueno de esto es que no son tareas que tienen una fecha y tenemos que andar moviendo, simplemente le asignamos un poquito más de tiempo y como las tareas son recurrentes, se ajustan automáticamente para los bloques del futuro. Y como os imaginaréis, esta recurrencia solo se puede establecer con herramientas digitales. Yo soy partidario de utilizar Google Calendar, pero bueno, hay otras alternativas porque es gratuita, podemos compartir calendarios. Yo, por ejemplo, tengo mi time blocking en un calendario aparte del de mis citas y dependiendo de en qué momento o si estoy en el móvil o lo que sea, pues lo visualizo o no lo visualizo. Por ejemplo, en el móvil no lo suelo visualizar porque casi siempre estoy trabajando en el ordenador, pero si trabajáis estando, por ejemplo, visitando a clientes, quizás os venga bien tener el time blocking a la vista en el móvil. Entonces yo os recomiendo, como digo, Google Calendar. Desde ahí podemos establecer bloques, ya sea diarios en toda la semana o semanalmente. Por ejemplo, como os decía, miércoles a las tardes hago facturación. Pues tú le puedes decir que sea todos los miércoles. Y siempre que hagas un cambio te preguntará si quieres modificar solo ese bloque o si quieres modificar todos ese bloque y los futuros. Dependiendo del contexto, igual solo quieres modificar un bloque porque te ha surgido una reunión y solo quieres modificar un bloque, pero si es un ajuste a largo plazo, pues le dirías que te modifique todos los eventos futuros. Al fin y al cabo, el time blocking es una técnica que nos permite reflejar en un calendario nuestras intenciones, nuestra estrategia, por lo que deberemos reflexionar, pensar qué tareas hacemos recurrentemente o qué áreas de nuestro trabajo o de nuestra vida incluso queremos potenciar, cuánta importancia le damos a cada una, qué tiempo le queremos dedicar y entonces reflejarlo en el calendario y tener ahí un plan de ruta que luego, por supuesto, deberemos seguir, bien sea mediante las notificaciones del calendario o adquirir una rutina, un hábito en la que consultamos cuánto nos queda. Yo, por ejemplo, utilizo directamente las notificaciones de escritorio del calendario y me avisa que dentro de 15 minutos me toca terminar. Hay veces que incluso si la tarea siguiente que tengo que hacer es de muy larga, de muy grande y me va a llevar más de 15 minutos, empiezo el descanso antes y al final tenéis que ser flexibles pero conscientes a la vez de cuánto trabajo habéis hecho, cuánto trabajo os queda, etcétera. Y al final es un mapa, como un mapa de carretera que podemos seguir y a veces incluso desviarnos, pero siempre teniendo el objetivo final en el punto de mira. Pues estos son los básicos del time blocking. Yo empecé a utilizarlo prácticamente por inercia, vi que había tareas del estudio que tenía con Yannick que teníamos que organizar porque si no, no le dedicábamos tiempo y al final es un poco eso, ¿no? Decidir tú cuánto tiempo de tu jornada o de tu semana quieres dedicar a cada tipo de tarea, a cada área, a cada casi departamento de tu empresa y asignarle un tiempo en el calendario para que todo avance más o menos al mismo ritmo y no hagas primero un trabajo de un cliente, luego se te queden atrasadas tus cosas, etcétera. Así que espero que lo empecéis a utilizar y si queréis que os explique más en detalle cómo utilizo Google Calendar, cómo crear esos eventos recurrentes, etcétera, pues también me lo comentáis sin problema. ¡Hasta la próxima!